Oí mi nombre desde el sótano antes de recordar que Ana me había pedido, casi suplicando, que nunca me acercara a esa puerta. «Lucía», susurró una voz que no reconocí como suya, ni como la de nadie que viviera en la casa de al lado. Fue como si el sonido se filtrara entre las rendijas de la madera, mezclado con el olor húmedo a cemento viejo y ropa guardada durante años. Estaba en el pasillo estrecho que separaba mi cocina del patio, con una taza de café frío entre las manos, cuando ese Lucía subió desde abajo, desde el lugar que yo siempre evitaba mirar, como si de alguna manera ya supiera que algo no estaba bien allí. El foco del pasillo parpadeó justo en ese momento, lanzando sombras largas en la pared, como dedos que se estiraban hacia la puerta del sótano de Ana. Me quedé quieta, con el corazón golpeando en la garganta, sintiendo cómo el silencio posterior se volvía espeso, casi sólido, como si el aire se hubiera detenido. Lo primero que pensé fue que estaba imaginando cosas. Había tenido un día largo en la escuela, con niños gritando, madres ansiosas y papeles por corregir. Quizás era solo el cansancio, me dije, la mente jugándome una broma, mezclando recuerdos y voces, pero después oí otra vez, más bajo, más cerca, como si alguien estuviera apoyado contra el interior de la puerta. «Lucía, no te vayas». La taza tembló en mi mano y un poco de café viejo se derramó sobre mis dedos, tibio, pegajoso. Tragué saliva y miré a mi alrededor, como si necesitara una testigo invisible de que eso estaba ocurriendo de verdad. No había nadie, solo el reloj en la pared de la cocina marcando las 19:23, el olor a cebolla frita que aún flotaba del almuerzo de Ana, y el murmullo lejano del televisor de algún otro vecino viendo las noticias. Me acerqué 2 pasos hacia la pared que dividía mi casa de la de Ana, sin atreverme todavía a mirar directamente la puerta del sótano. Con ella siempre había sido así, una especie de respeto silencioso por sus límites, por sus manías, por ese mundo que no quería compartir con nadie. Ana era mi vecina desde hacía 10 años, y aunque compartíamos paredes, pasillos y el mismo olor a pan recién horneado, cuando la panadería de la esquina abría por la mañana, había una parte de su vida que estaba enterrada, literal y emocionalmente, en ese sótano. «Prométeme que nunca, nunca vas a bajar allí», me dijo una tarde hace unos años, con los ojos más llenos de miedo que de autoridad. «Si alguna vez oyes algo, un ruido, una voz, ignóralo. No es asunto tuyo, ¿sí?» Yo había sonreído nerviosa, pensando que exageraba, que era una de esas personas que cargan con supersticiones, recuerdos dolorosos o alguna vergüenza guardada entre cajas. Prometí sin pensar demasiado. En aquel momento, no me imaginaba que un día sería mi propio nombre el que saldría de ese lugar prohibido. El olor que venía del piso de abajo era siempre el mismo, una mezcla de humedad antigua, productos de limpieza baratos y algo metálico que no conseguía identificar. A veces, cuando la puerta se abría unos centímetros porque Ana bajaba con una bolsa de plástico, yo podía notar un viento frío subiendo, como si allí dentro el tiempo hubiera quedado atrapado. Nunca pregunté qué guardaba. Veía apenas algunos objetos en sus manos cuando volvía: un álbum de fotos, una caja de zapatos, viejos adornos de Navidad. «Son cosas que sobran», me dijo una vez, encogiéndose de hombros. «Cosas que ya no caben arriba». Y yo, que siempre he tenido miedo de invadir, me callaba. Pero aquel Lucía, desde el fondo de la oscuridad, no era una cosa que sobraba, era una llamada, y no parecía un accidente. Respiré hondo y, sin estar segura de por qué, dejé la taza en la encimera, limpié mis dedos con un trapo de cocina y avancé hacia la puerta que daba al pequeño corredor común que compartíamos Ana y yo. Al abrirla, el chirrido del marco y el cambio de temperatura me hicieron sentir como si estuviera cruzando una frontera invisible. El pasillo era angosto, con paredes de pintura beige que se estaba descascarando cerca del suelo. A la derecha, la puerta de mi vecina estaba cerrada, con su cruz de madera colgando, como siempre, ligeramente ladeada. A la izquierda, al final de 3 pasos, la puerta oscura del sótano, con su cerradura oxidada, y la marca redonda donde antes, según me contó Ana, había un candado. El foco del techo lanzaba una luz amarillenta, débil, que no llegaba a tocar los escalones que se adivinaban por la rendija inferior.
El aire allí era más frío, más pesado. Tuve la sensación física de que algo, desde abajo, estaba esperando que yo diera el siguiente paso. «¿Ana?», llamé, con la voz más tensa de lo que habría querido. Era absurdo, lo sabía. La voz que había escuchado no era la de ella, pero aún así la llamé, como si el simple hecho de escuchar su respuesta normal, cotidiana, pudiera devolverle lógica a la escena. Nadie contestó, solo el murmullo distante de un auto pasando en la calle, el ladrido de un perro y en algún lugar del edificio, el sonido de un utensilio de metal cayendo en una pileta. Miré hacia arriba, como si las paredes pudieran darme alguna pista, y luego mis ojos bajaron inevitablemente hacia esa puerta. «Lucía», se oyó de nuevo, esta vez más alargado, casi como un suspiro, como cuando alguien pronuncia tu nombre mientras llora y contiene las lágrimas. Me helé. La voz era femenina, pero no la de Ana. Tampoco la de su hija, Sofía, a la que yo había visto crecer en ese edificio, correr por el pasillo con sus mochilas de colores, subir y bajar las escaleras con los auriculares puestos y el mundo entero dentro del teléfono. Esta voz era más grave, más gastada, y tenía algo que yo no sabía cómo explicar. Sonaba como si me conociera desde hace mucho tiempo. Por un instante pensé en retroceder, en cerrar la puerta de mi casa, subir el volumen del televisor, meterme en la ducha y convencerme de que había sido una mezcla de recuerdos y ruido de cañerías. Eso es lo que siempre hice en mi vida: evitar los conflictos, no mirar demasiado de frente lo que dolía, acomodarlo todo bajo la alfombra de las buenas maneras y la prudencia. Me había pasado con mi madre, con mi exmarido, con mi propio hermanito al que prácticamente crié y que un día se fue sin mirar atrás. Siempre fui la que sostenía la casa mientras los otros se desmoronaban. Volver a hacer eso habría sido fácil. Ignorar la voz, ignorar el sótano, ignorar el temblor en mis manos. Pero algo en la forma en que pronunciaron mi nombre, algo en ese «no te vayas», que parecía salir de un rincón de mi propia memoria, me clavó allí. Y supe, con la misma certeza con que se sabe la hora del desayuno o el olor del cuarto de alguien que ya no está, que ese momento no era uno más, era un punto que separaba el antes del después. Me acerqué despacio a la puerta del sótano. Cada paso hacía crujir el piso y tuve la sensación ridícula de que alguien, allí abajo, podría oír mi corazón. La madera del marco estaba fría al tacto. Puse la mano sobre la manija y sentí una leve vibración, como si la casa entera contuviera el aliento. En ese segundo recordé la cara de Ana el día que me pidió que no bajara jamás. Estábamos en mi cocina, un mediodía cualquiera. Ella revolvía el café con azúcar con movimientos mecánicos, mirando un punto fijo en la pared. «Hay cosas que, si las sabes, no puedes desaberlas, Lucía», dijo sin mirarme. «Y a veces, por mucho que duelan, es mejor dejarlas donde están». En aquel momento pensé que hablaba de su exmarido, de la separación dura que vivió cuando Sofía era niña, o de los años en que tuvo que limpiar casas ajenas para pagar la escuela de la hija. Yo sabía de sacrificios silenciosos, los reconocía en los ojos de las mujeres, pero ahora entendía que su frase no era una metáfora general. Hablaba de algo concreto, de algo escondido, de algo que estaba, literalmente, debajo de nuestros pies. «¿Quién eres?», pregunté en voz baja, sin abrir la puerta, con la frente apoyada apenas contra la madera. Me di cuenta de lo absurdo de la pregunta apenas la hice, pero seguí allí, esperando, como si las palabras pudieran subir por las grietas. Durante unos segundos solo escuché mi propia respiración, el roce de la tela de mi suéter contra la puerta, un leve zumbido eléctrico del foco del techo. Luego, la voz respondió, y lo que dijo me apretó el pecho como una mano invisible. «Soy la que tú fuiste y la que podrías haber sido». Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacer desaparecer el eco de aquellas palabras. Nadie, excepto yo, conocía la parte de mi vida a la que esa frase apuntaba. Nadie aquí, en este edificio, sabía cómo me miraba mi familia, allá en el pueblo, desde que tomé la decisión de irme, de dejar a mi hermano con mi madre enferma, de elegir mi libertad en lugar de seguir siendo la hija sacrificada. Esa culpa era mía, solo mía. La había enterrado tan hondo como Ana había enterrado lo suyo en el sótano. Me separé de la puerta de golpe como si me hubiera quemado
y miré a mi alrededor para buscar un ancla en la realidad. El pasillo seguía siendo el mismo, con la alfombra gastada en el centro, la maceta con la planta casi seca al lado de la puerta de Ana, el enchufe viejo con 2 cables mal puestos. Todo igual, pero yo ya no era la misma. No después de escuchar mi propia historia desde un lugar donde se suponía que solo había polvo y cajas. Toqué varias veces la pared de mi casa, sentí la aspereza de la pintura entre los dedos, el frío del cemento. Quería estar segura de que seguía aquí, de que no me había deslizado, sin darme cuenta, a uno de esos sueños en los que todo parece más nítido que la realidad. Estoy despierta, me dije en voz baja. Estoy despierta. Pensé en llamar a Ana por teléfono. El móvil estaba en la mesa de la cocina, con 2 mensajes sin leer de mi hermano, siempre pidiendo algo, siempre necesitado, siempre recordándome que yo había elegido abandonarlos, y una notificación del grupo de padres de la escuela. Tomar el teléfono sería fácil. Escuchar su voz, pedirle que viniera a decirle: Ana, oí algo en tu sótano. Sería lo correcto, lo prudente, pero otra parte de mí, esa parte que estaba cansada de ser siempre la persona razonable, la que respeta todos los límites mientras los otros cruzan los suyos sin pensar, me sujetó la mano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una curiosidad que no venía de la necesidad de ayudar a nadie, ni de cuidar, ni de sostener a nadie más. Era una curiosidad mía, egoísta, peligrosa tal vez. Quería saber qué había ahí abajo que sabía mi nombre, que conocía mi historia, que repetía las palabras que yo misma me decía en las noches en que el insomnio me hacía repasar todas las decisiones de mi vida. Me quedé un rato entre la puerta del pasillo y la del sótano, suspendida en esa esquina, como una cuerda tensa entre 2 extremos. La mujer que siempre obedecía y la mujer que se atrevía a mirar lo que los otros escondían. Del apartamento de Ana no venía ningún sonido. Sabía que no estaba. Me lo había dicho esa mañana cuando nos cruzamos en las escaleras. Voy al médico, luego a ver a Sofía, comentó, ajustándose el abrigo gris que siempre usaba cuando tenía turno temprano. Sus dedos temblaban un poco mientras buscaba las llaves en el bolso. Si necesitas algo, toca mi puerta 3 veces como siempre, me dijo casi sin mirarme. Yo le sonreí y le deseé suerte, sin sospechar que, horas después, estaría frente a esa misma puerta, no para pedirle sal ni azúcar, sino para decidir si rompía o no la única regla que me había exigido en 10 años de vecindad. El olor a humedad del sótano empezó a subir con más fuerza, mezclado con algo dulzón que no había notado antes, como el aroma de velas apagadas hace poco o flores marchitas. Un recuerdo se me clavó en el pecho. El velorio de mi madre, la sala del pueblo llena de coronas, el olor insoportable del incienso intentando tapar el de la muerte, el murmullo constante de rezos, la mano de mi hermano apretando la mía con demasiada fuerza mientras me susurraba al oído. Si no te hubieras ido, mamá no se habría ido tan pronto. Yo sabía que no era verdad, que ella estaba enferma desde hacía años, pero esas palabras se quedaron pegadas en la parte más vulnerable de mi memoria. Ahora, en ese pasillo estrecho, sentí la misma mezcla de aromas y la misma culpa viscosa subiendo desde el suelo. «Lucía, baja», dijo otra vez la voz, esta vez más firme como una orden envuelta en súplica. Algo en el tono me hizo pensar en mi madre, en la forma en que me llamaba cuando se quedaba sin fuerzas para levantarse de la cama, ni autoritaria, ni derrotada, sino suspendida en un punto intermedio donde el orgullo ya no servía y la necesidad era demasiado grande. No supe si era un truco de mi mente o algo que venía realmente desde allá abajo, pero el efecto fue el mismo. Mis dedos cerraron la mano en torno a la manija de la puerta del sótano. Sentí bajo la piel la rugosidad del metal oxidado, la leve resistencia del mecanismo que no se usaba mucho. La casa entera pareció inclinarse hacia mí, empujándome. «No», susurré, aunque no estaba segura de a quién le hablaba, si a la voz, a Ana, a mi madre muerta o a la parte de mí que quería esconderse. No debería, pero mis dedos ya estaban girando la manija y el leve clic de la cerradura al soltarse sonó más fuerte de lo que debería, rebotando en las paredes del pasillo como si anunciara algo que no podría deshacerse. Un hilo de aire frío subió por la rendija, acariciándome los tobillos. Por un segundo pensé en volver atrás, en cerrar de nuevo,
en hacer como si nada hubiera pasado, como había hecho tantas veces con tantas cosas. Pero entonces oí, desde la profundidad de la escalera, un sollozo ahogado que se mezcló con mi nombre, y sentí algo dentro de mí romperse, como una represa que ya no aguantaba más años de contención. Y supe, aunque me costara admitirlo, que ya era demasiado tarde para fingir que no había escuchado. El primer escalón crujió bajo mi peso, como si se quejara, como si la propia casa supiera que estaban haciendo algo que no debía. Dejé la puerta entornada detrás de mí, lo suficiente para que entrara un hilo de luz amarillenta del pasillo, pero no tanto como para sentir que estaba a salvo. La oscuridad del sótano era compacta, casi física, y el aire estaba mucho más frío, cargado de ese olor a humedad vieja, ropa guardada y algo más, un rastro indefinible que me recordó a los pasillos del hospital donde mi madre pasó sus últimos meses. Saqué el móvil del bolsillo, las manos ligeramente sudadas, y encendí la linterna. El haz blanco dibujó un círculo tembloroso sobre los escalones de cemento, revelando manchas de moho en las paredes, pequeñas telas de araña en los cantos y una barandilla de metal despintada que bajaba hasta perderse en la sombra. Por un momento me quedé quieta, con la linterna alumbrando mis propios pies, preguntándome en qué exacto punto de mi vida me había convertido en la mujer que baja a un sótano que no es suyo porque una voz sin cuerpo la llama por su nombre. Me habría gustado decir que era por valentía, pero la verdad se parecía más a una mezcla de cansancio y hartazgo. Cansancio de obedecer, de ser la cuidadora silenciosa, la que nunca se mete donde no le llaman. Hartazgo de sentir que mi vida siempre se movía alrededor del dolor ajeno, nunca del mío. Lucía, murmuró de nuevo la voz, más profunda esta vez, como si viniera de detrás de una puerta aún más lejana. El sonido rebotó en las paredes, se mezcló con el zumbido del refrigerador viejo que Ana debía guardar por allí, con un goteo intermitente que no logré ubicar. Tragué saliva y bajé otro escalón, después otro, sintiendo cómo cada paso me alejaba de la versión de mí que aún podía fingir que nada de esto pasaba. Mientras bajaba, vinieron a mi mente escenas que no tenían que ver con ese sótano, pero sí con la parte de mí que estaba ahora en juego. Vi a mi madre sentada en la cocina de nuestra casa de pueblo, con el delantal manchado de harina y las manos hinchadas por la artritis, diciendo con esa voz, mitad orgullo, mitad reproche: «Tú siempre fuiste la fuerte, Lucía, la que puede con todo». Vi a mi hermano, años después, delante de la cama de hospital, con los ojos inyectados y la mandíbula apretada, escupiéndome: «Nos dejaste solos cuando más te necesitábamos». Vi mis propias manos metiendo ropa en una mochila vieja, la noche en que decidí irme, con el corazón latiéndome en los oídos y el sonido de mi madre tosiendo en el cuarto de al lado. Aquellos recuerdos que normalmente guardaba en un compartimento bien cerrado, ahora se agitaban, rozando la superficie como fantasmas impacientes. Y me di cuenta de que el sótano no era solo un lugar físico, era el símbolo perfecto de todo lo que se había guardado bajo la alfombra, en mi vida y en la de Ana. Al llegar al último escalón, la linterna iluminó el suelo de cemento manchado y varias cajas apiladas una sobre otra, algunas abiertas, otras cerradas con cinta marrón. Había un antiguo mueble de madera, con las puertas mal encajadas, y sobre él una hilera de frascos de vidrio con cosas que parecían clavos, botones viejos, tornillos, trozos de cinta. El aire estaba espeso y frío, y cada vez que respiraba sentía el sabor metálico, como si hubiera polvo de hierro flotando. La voz, sin embargo, había callado. El silencio repentino me dejó más desorientada que su presencia. Giré lentamente sobre mí misma, moviendo el móvil de un lado a otro, dejando que la luz resbalara por las paredes, por un viejo colchón recostado, por bolsas negras de basura que no sabría decir si estaban llenas de ropa, papeles o recuerdos que alguien quería borrar. «¿Dónde estás?», pregunté en voz baja, sin saber si quería realmente una respuesta. Mi voz sonó pequeña en aquel espacio, como si perteneciera a otra persona. No hubo contestación inmediata, solo un crujido leve, como de papel al moverse, y ese goteo insistente en algún lugar del fondo. Avancé un poco más, esquivando una caja con la palabra Navidad escrita en marcador, otra que decía libros viejos, y una tercera que me hizo detenerme.
Sofía Escuela. La caligrafía era la de Ana, apretada, ansiosa. La luz de mi móvil se enganchó en esa palabra, Sofía, y mi pecho se apretó. Yo había visto a esa niña convertirse en adolescente, la había escuchado reír en el pasillo, discutir con su madre, llorar una noche en la que pensé que era por un novio, hasta que la vi días después salir con una mochila extra y la cara hinchada de haber dormido poco. Se fue a vivir con el padre, me explicó Ana entonces, con una voz rota que intentaba sonar neutral. Aquí ya no se sentía bien. No pregunté más. Eso era lo nuestro. Dos mujeres solas sosteniéndose la mirada en el hueco de las escaleras sin invadir más de lo necesario. Lucía, esta vez la voz sonó distinta, no tan profunda, pero cargada de una emoción tan densa que se me erizó la piel de los brazos. Provenía del rincón más oscuro, donde la linterna todavía no había llegado. Volví el haz hacia allí, despacio, como se abre una herida que uno ha tenido tapada demasiado tiempo. Lo primero que vi fue una silla de madera, sin respaldo, y sobre ella una caja de cartón abierta. A su lado, en el suelo, una lámpara de pie sin pantalla, enchufada pero apagada. Me acerqué con cautela y, de pronto, la linterna del móvil iluminó algo que me detuvo en seco. Una foto descolorida pegada a la pared con cinta adhesiva amarillenta. En la imagen, una mujer joven con el pelo recogido en una coleta desordenada y un vestido sencillo, sonreía tímidamente mientras sostenía la mano de un niño pequeño. La cocina del fondo era extremadamente familiar, la ventana con la cortina de flores azules, la mesa de madera marcada por años de uso, la tetera esmaltada con una mancha negra en la base. Me tardó unos segundos en entender por qué. Era mi cocina, la de mi casa de pueblo, y la mujer de la foto era yo. Sentí que el aire me fallaba. Di un paso atrás, chocando con una caja, y la linterna saltó, proyectando sombras deformes por todas partes. Me agarré al borde del mueble más cercano para no caer. La foto seguía allí, con mi rostro joven mirándome desde un tiempo que yo había intentado enterrar. El niño que me sostenía la mano era mi hermano, con unos 8 años, el pelo demasiado largo, la camiseta con el logo de un equipo que no podía pagar, la sonrisa enorme que solo tenía cuando yo estaba en casa. ¿Cómo había llegado esa foto al sótano de Ana? Yo solo recordaba haber tenido una copia y la perdí en una de las mudanzas. Me acerqué más, con el corazón desbocado, y vi que, en la esquina inferior, alguien había escrito con bolígrafo Lucía y Dani, 2005. La caligrafía no era la mía, tampoco la de mi madre. Era demasiado parecida a la de Ana. ¿Qué es esto?, susurré, aunque sabía que nadie respondería a algo que tuviera sentido. Sin embargo, la voz volvió a llenar el sótano, esta vez no como un susurro, sino como un eco que parecía venir de dentro de mi propio pecho. Lo que dejaste atrás no se quedó allá, Lucía. Me di vuelta de golpe, esperando ver a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Solo cajas, el colchón, la lámpara, la silla y más allá, otra pared con recortes, papeles y fotografías pegadas de forma desordenada. Me acerqué, casi contra mi voluntad, guiada por el haz de la linterna. Cada paso me revelaba algo más, como si estuviera entrando en una galería de recuerdos que no sabía que alguien guardaba. Había recortes de periódico con titulares sobre familias cuidadoras, hermanos que sacrifican su vida por los mayores, mujeres que se quedan. Entre ellos, algunas fotos más pequeñas, donde reconocí a Ana, mucho más joven, con un hombre al lado, su exmarido, supuse, y una Sofía niña, abrazándola por la cintura. En otra, Ana estaba sola, sin maquillaje, los ojos hinchados, sentada en un banco de hospital. Debajo, alguien había escrito: «Nadie se queda para siempre». Mis ojos se movían de un papel a otro, intentando construir una lógica, pero todo parecía un collage de dolores diferentes. Hasta que vi algo más, en la esquina inferior derecha del muro, un folio arrugado, con una frase subrayada. Me acerqué y leí en voz alta, casi sin darme cuenta: «Es peor el abandono emocional que el físico». Esa frase la había dicho yo, una noche, sentadas en mi cocina, cuando Ana lloraba porque Sofía la ignoraba. «Ella está aquí, pero es como si no estuviera», me había dicho, con la voz quebrada. Yo, tratando de consolarla, solté esa frase sin pensar
desde mi propia experiencia de hija que se sentía invisible. Ana debió haberla anotado, la había guardado, y ahora estaba pegada en su muro de sótano, entre fotos y recortes, mezclada con mi foto de juventud, como si yo fuera parte de un mapa que ella había armado sobre el abandono. ¿Por qué tienes esto, Ana?, murmuró mi boca, aunque la mente ya entendía que quizá la pregunta iba más allá de ella. La voz volvió a sonar, esta vez tan cerca que casi sentí un aliento frío en la nuca. Porque no eres la única que se fue, Lucía, y porque a veces las que se quedan también abandonan. Y un giro brusco levantando la linterna, pero lo único que vi fue el reflejo pálido de mi propia cara en el cristal polvoriento de un cuadro viejo apoyado contra la pared. Mi rostro estaba más demacrado de lo que pensaba, con ojeras marcadas, el cabello recogido a la carrera, la boca apretada en una línea que yo conocía demasiado bien. La expresión de alguien que lleva años sosteniendo cosas que pesan más que su propio cuerpo. El móvil vibró de repente en mi mano y el sobresalto casi me hace soltarlo. Era mi hermano. Su nombre apareció en la pantalla, con una foto de perfil que él mismo había puesto hacía meses, sonriendo junto a una moto que yo sabía que no podía apagar sin ayuda. Dudé unos segundos, con el pulgar flotando sobre el botón de aceptar. Sentí la antigua programación dentro de mí: contestar, escuchar, resolver, ofrecer, hacer de almohada emocional, aún estando parada en un sótano ajeno, frente a un muro que me estaba devolviendo partes de mi historia que yo misma había dejado perder. El móvil vibró de nuevo, insistente. Cerré los ojos, respiré hondo y por primera vez en muchos años hice algo que me resultó casi físicamente doloroso. Rechacé la llamada. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero también hubo en él una grieta de alivio, pequeñísima, apenas una rendija por donde entraba un aire distinto. «Muy bien», dijo la voz, y no supe si la escuché fuera o dentro de mí. «Ahora mírate de verdad». Volví la linterna hacia el muro y reparé en algo que antes no había visto. Al lado de mi foto con Dani había una hoja más pequeña, con una lista escrita a mano. No eran cosas para comprar ni tareas domésticas. Eran frases sueltas, casi como un diario roto. Lucía se fue, pero también yo me fui cuando Sofía me necesitaba. Sofía dice que la asfixio, que la controlo, que no la dejo ser. No sé ser otra cosa que cuidadora. Tengo miedo de bajar al sótano de mi propia vida. Reconocí la letra. Era la de Ana. Mi nombre mezclado con sus confesiones. Yo, convertida en referencia, en espejo. Me imaginé a Ana bajando aquí sola, pegando estas cosas en la pared, intentando entender por qué su hija se había ido, por qué su vida se sentía vacía, aunque siempre estuviera llena de demandas ajenas, de cuentas por pagar, de gente a la que sostener. El sótano era su mapa del abandono, sí, pero también su forma de no volverse loca. Y de alguna manera retorcida, me había incluido a mí en ese mapa, como si mi historia le hubiera servido de brújula o de advertencia. Sentí una punzada de culpa distinta al CAEC a la que arrastraba desde el pueblo. No por lo que hice allá, sino por lo que no había visto aquí. Por cuántas veces Ana debió bajar sola, cargada de bolsas, mientras yo escuchaba la lavadora o corregía exámenes, sin preguntarle nunca qué era ese peso que la hacía caminar más encorvada cada año. Por todas las veces que vi a Sofía salir con los ojos rojos y decidí no preguntar. No me quiero meter, me repetía. Cada familia tiene sus cosas, pero ahora, rodeada por las pruebas físicas de esos dolores, ya no podía sostener esa distancia cómoda. «Lucía», murmuró otra vez la voz, pero ahora sonó menos sobrenatural y más como un eco condensado de todas esas frases pegadas a la pared, de los sollozos contenidos que seguramente llenaron ese lugar tantas noches, de los míos propios cuando lloraba en mi cama, con la almohada apretada contra la cara para no molestar a nadie. Me di cuenta de que quizá lo que estaba escuchando no era un fantasma, sino la suma de demasiados silencios. El sótano estaba lleno de cosas que no habían sido dichas en voz alta: culpas, reproches, miedos, resignaciones. El aire las había absorbido y ahora las devolvía en forma de esa voz que sabía mi nombre y mi historia. Di un paso atrás, luego otro, sintiendo cómo la linterna se movía un poco más rápido,
como si el cuerpo quisiera salir de allí, mientras la mente aún buscaba algo. Mi mirada se cruzó con otra caja en el suelo, sin etiqueta. Estaba entreabierta. Una esquina de papel se asomaba, amarillenta. No sé por qué, pero me agaché y metí la mano. Saqué un sobre doblado en 3, con mi nombre escrito en la parte de afuera. Lucía, en mayúsculas, con la misma letra apretada de Ana. El corazón me dio un vuelco. El papel olía a polvo y a algo indefinible, tal vez el perfume suave que ella siempre usaba, mezclado con los años. Por un momento pensé en subir corriendo a mi casa, en abrir aquella carta en mi propia mesa, con una taza de café, como si fuera una conversación más entre vecinas. Pero algo en la atmósfera del sótano me decía que ese no era un mensaje cotidiano, que no hablaba de azúcar prestada o de un recibo de luz mal cobrado. Era otra cosa. La carta era, de alguna manera, parte del sótano mismo. Con los dedos temblando, abrí el sobre. Dentro había varias hojas escritas por ambos lados. La primera frase, en la parte superior, me cortó la respiración. Si estás leyendo esto, es porque desobedeciste mi único pedido. Me sentí, por un segundo, otra vez niña frente a la mirada decepcionada de mi madre, pero seguí leyendo, porque ya no podía dar marcha atrás. Las letras parecían apuradas, algunas líneas torcidas, como si Ana hubiera escrito llorando. No te culpo, continuaba. Quizá era necesario. Quizá solo alguien como tú podía bajar a este lugar, porque tú sabes lo que es irse y quedarse al mismo tiempo. La linterna del móvil empezó a avisar de batería baja, parpadeando un poco. Miré alrededor buscando la lámpara de pie que había visto antes. Me acerqué, la enchufé bien en el tomacorriente y palpé el interruptor. Un clic seco y una luz amarilla, más cálida que la del móvil, llenó el sótano con una claridad pobre pero suficiente. Guardé el teléfono en el bolsillo y volví a concentrarme en la carta. Mis manos se habían calmado apenas. No era una calma verdadera, sino esa quietud extraña que a veces aparece en medio del pánico, cuando uno sabe que lo único posible es seguir. Ana continuaba. Te he observado durante años, Lucía. Cómo sostienes a todo el mundo menos a ti misma. Cómo hablas de tu familia como quien habla de una herida que nunca termina de cerrar. Cómo te justificas por haberte ido, incluso cuando nadie te lo está reprochando en voz alta. Me vi en ti, aunque nuestras historias sean distintas. Por eso hice este sótano como lo ves. Un lugar donde poner lo que nadie quiere ver arriba. Mis culpas, las de Sofía, las tuyas, aunque tú no lo supieras. Sé que suena enfermo, pero era la única forma que encontraba de no explotar. Leí esa parte varias veces, sintiendo una mezcla de invasión y comprensión. Me costaba aceptar que alguien hubiera guardado mis fotos, mis palabras anotadas, mis gestos estudiados, como si yo fuera un personaje en la vida de otra persona. Pero al mismo tiempo, reconocer a Ana en esas líneas me hacía entenderla de una manera nueva. Siempre la vi como la vecina fuerte, la que luchó sola, la que hizo de todo por su hija. Nunca pensé que estuviera tan rota por dentro como yo. Tal vez por eso colgó mi foto allí, para no sentirse sola en su propia versión de abandono. Al llegar al final de la primera página, mis ojos se detuvieron en una frase subrayada con fuerza, tanto que el bolígrafo casi rasgó el papel. Si Sofía se va del todo y yo no puedo más, este sótano será donde decidiré qué hacer con mi vida. El estómago se me encogió. Una corriente helada me bajó por la espalda. De golpe, la voz que me llamaba desde abajo adquirió otro matiz, más oscuro. Por primera vez pensé en algo que hasta ese momento había evitado formular. ¿Y si aquel lugar no era solo un refugio de recuerdos, sino también un escenario preparado para una salida definitiva? Me imaginé a Ana aquí, sola, rodeada de fotos, recortes, frases, cartas que nunca envió. Me imaginé a Sofía leyendo algo como esto demasiado tarde. Me imaginé a mí encontrando no solo papeles, sino algo mucho peor. La luz de la lámpara titiló un momento y después se estabilizó. El goteo en alguna esquina seguía, marcando un ritmo extraño, como un segundo reloj. Escuché de nuevo, atentamente. No oí más mi nombre. No oí sollozos. Solo mi propia respiración, entrecortada, y el crujir ocasional del edificio. Pero en mi cabeza, las palabras de la carta y de aquel muro seguían hablándome, mezclándose con las voces de mi pasado,
formando una masa densa que no podía separar con claridad. Supe que lo que fuera que había empezado con un susurro desde el sótano ya no trataba solo de una voz misteriosa. Se trataba de algo mucho más incómodo. Mirar de frente lo que habíamos callado demasiado tiempo, Ana y yo, cada una en su propio piso, fingiendo que con ser fuertes bastaba para no hundirse. Y ahí, en medio del cemento frío, con el papel aún temblando entre mis dedos, entendí que al bajar, no solo había desobedecido a mi vecina, había traicionado la versión de mí misma que se conformaba con vivir en la superficie. El silencio del sótano, después de leer aquellas primeras páginas, se volvió tan espeso que casi podía sentirlo presionándome el pecho, como si el aire quisiera obligarme a asumir algo que aún no estaba lista para mirar de frente. Pasé los dedos por los bordes ásperos del papel, sintiendo cómo estaban levemente húmedos, tal vez por el ambiente, tal vez por el sudor tibio de mis propias manos. El segundo folio tembló cuando lo separé del primero, y me incliné hacia la lámpara amarillenta para leer mejor. La letra de Ana, apretada, llena de curvas que parecían encogerse unas sobre otras, revelaba no solo lo que decía, sino cómo lo había escrito: apuro, cansancio, desborde, noches largas. Sé que te preguntas por qué tengo tu foto, por qué anoté tus frases, por qué puse tu nombre en este lugar donde solo guardo lo que me pesa, decía. No fue porque quisiera invadirte, fue porque verte a ti a veces me hacía sentir menos loca. Me quedé quieta, sin respirar por un momento, imaginando a Ana pegando esa foto en esta pared áspera, bajo esta luz pobre, con sus dedos temblando quizá igual que los míos. No sabía si sentirme agradecida, confundida o invadida. Era una mezcla dolorosa, el tipo de mezcla que uno siente cuando comprende de pronto que ha estado formando parte de la vida de alguien mucho más de lo que creía, sin haber sido consciente del impacto que tenía. Ella continuaba: no sabes cuántas veces quise tocar tu puerta y decirte, ¿podemos hablar? Pero siempre me detenía, porque tú siempre tenías algo encima. Siempre había un brillo cansado en tus ojos, una prisa silenciosa en tus manos. Me daba miedo cargar tus hombros con mis miserias cuando tú ya venías cargando las tuyas. Leí esa parte 2 veces, porque algo en su tono me dolió de una manera íntima, casi familiar. ¿Cuántas personas en mi vida habían sentido eso? ¿Cuántas me habían visto tan ocupada sosteniendo a todos que no sabían cómo acercarse a mí? Y peor aún, ¿cuántas veces yo misma no había notado que alguien, justo frente a mí, necesitaba hacerse oír? Me pasé la mano por los ojos, no porque quisiera llorar, sino porque la luz tenue del sótano parecía volver todo borroso. La carta seguía: sé que escuchas voces, Lucía, no esas de las que la gente habla con miedo, sino las verdaderas, las que vienen de adentro, las que te dicen que no fuiste suficiente, que abandonaste, que no mereces descansar. Yo escucho las mismas. Las escuché tanto que un día bajé aquí con la intención de hacerlas callar para siempre. Mi corazón se contrajo con fuerza. Bajé la mirada y vi, apenas visible en el suelo gris, una línea irregular en el cemento, como una grieta o un golpe antiguo. Me estremecí. No quería imaginar qué había pasado aquí. Seguí leyendo porque no podía hacer otra cosa. No lo hice, no tuve valor. O quizá tuve demasiado miedo de que Sofía encontrara mi cuerpo en este lugar frío y oscuro. Subí las escaleras temblando y prometí no volver nunca más con ese propósito. Pero este lugar quedó así, como lo ves, un espejo torcido de todo lo que no supe manejar arriba. Por un instante sentí que el aire se me escapaba, como si algo invisible me apretara los pulmones. Giré la vista hacia el muro repleto de frases, fotos, recortes. Todo ello, de repente, adquiría un significado más profundo, más doloroso. No era un caos. Era la estructura mental de alguien que se había quedado sin espacio para respirar. La tercera página tenía marcas de lágrimas, manchas circulares donde la tinta estaba corrida. No sé si Sofía entiende que no fui una madre perfecta. A veces la veo y es como verme a mí cuando tenía su edad, repitiendo patrones que juré romper. Le hablo y ella no me oye. Me acerco y me aparta. Dice que la asfixio, que no la dejo vivir, que yo soy el sótano que la encierra. Lo sentí como un golpe seco, porque yo también había dicho algo parecido una vez, hace muchos años, cuando mi madre me pidió que no me fuera del pueblo. No soy tu cuidadora, le grité.
No voy a morirme aquí contigo. Fue la única vez que la vi llorar de verdad. Y ese recuerdo, que siempre había tratado de justificar, volvió ahora con la crudeza de una herida recién abierta. Lucía, continuaba Ana en la carta, cuando te pedí que no bajaras aquí, no fue solo para protegerte de lo que pudieras encontrar, fue porque este sótano es la prueba de mi fracaso. Y tú eres una de las pocas personas que me hace sentir que aún puedo salvar algo. Las palabras me atravesaron con una mezcla de ternura y culpa. Yo nunca había imaginado que Ana me viera así. Siempre pensé que nos unía solo la convivencia, la educación del día a día, el saludo en el pasillo, el intercambio de favores mínimos. Pero las personas a veces ven más de lo que uno cree y también esperan más de lo que dicen. Seguí leyendo, sin atreverme a levantar la vista, como si apartar los ojos pudiera romper algo en el aire que sostenía aquella confesión tardía. A veces cuando discutía con Sofía, bajaba aquí, encendía la lámpara, leía tus frases, miraba tu foto con tu hermano. Me recordaba que todas cargamos cosas, que todas tenemos un antes que pesa. No era para comparar dolores, era para no sentirme tan sola dentro del mío. Respiré profundamente, intentando ordenar lo que sentía, pero era imposible. Todo se mezclaba, el pasado, el presente, la imagen de Ana recortada por la luz pobre del sótano, mi madre tosiendo en su habitación aquella última semana, mi hermano llorando en silencio cuando la enterramos, Sofía con su mochila enorme subiendo al coche de su padre sin mirar atrás. La cuarta página era más corta pero también más cruda. Si alguna vez oyes tu nombre aquí abajo, si la voz te llama desde este lugar, quiero que sepas algo. No es un fantasma, no es locura, es tu propia historia resonando en la mía. Este sótano contiene tantas voces que a veces parecen tener vida, pero son nuestras, las que no dijimos, las que escondimos, las que no pudimos permitirnos hablar en voz alta. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. No sabía si creerlo o no, pero algo en mis entrañas entendía perfectamente lo que quería decir. Los silencios, cuando se acumulan en un lugar por años, terminan haciéndose audibles, como si la memoria se quedara atrapada en los muros, esperando ser escuchada. La última frase era la más inquietante. Si escuchas mi voz y no estoy, significa que ya no puedo sostenerme. Y quizás Lucía, la única que podrá encontrarme, será alguien que también sabe lo que es estar al borde. Las palabras me golpearon con una fuerza brutal. Sin pensarlo, dejé caer la carta sobre mi regazo y corrí hacia la escalera. El sótano se iluminaba mal, pero la lámpara seguía encendida. Sentía que tenía que salir, respirar, subir antes de que algo dentro de mí se rompiera del todo. Subí 2 escalones, 3, casi sin sentir mis piernas, cuando de repente oí un ruido arriba, algo parecido a un golpe suave, como una llave cayendo al suelo o una puerta empujada por el viento. Me quedé inmóvil, con una mano en la barandilla fría, escuchando. El corazón me retumbaba tanto en los oídos que me costaba distinguir los sonidos del pasillo. Después, escuché claramente algo más. Pasos. No eran los míos, tampoco los imaginarios que uno oye cuando está demasiado nervioso. Pasos reales, medidos, que cruzaban el pasillo compartido, seguidos de un sonido familiar. El crujido de la puerta de Ana al abrirse. Me congelé. Una corriente de miedo frío me recorrió los músculos. Ella no debería estar aquí aún. Se suponía que estaba en la consulta médica, luego con Sofía. Miré hacia arriba, intentando ver la línea de luz del pasillo. La lámpara del sótano titiló ligeramente y por un segundo pensé en apagarla, quedarme inmóvil, esconderme entre las sombras como si yo fuera una intrusa en mi propia vida. Pero algo más poderoso que el miedo me ancló allí, la necesidad de saber. Una voz, esta vez sin distorsión, sin eco, sin tinieblas, llamó suavemente. ¿Lucía? Era Ana. Su vocecita temblaba, y no tardé en reconocer en ella un tono que no había escuchado antes, un tono quebrado, cargado de algo entre culpa y pánico. Me quedé en el borde del escalón, sin moverme. Ella no sabía aún que yo estaba abajo. No sabía que había visto el muro, la foto, la carta, sus confesiones más íntimas. No sabía que estaba temblando no solo por miedo, sino por la sensación de haber cruzado un umbral que ya no tenía vuelta atrás. «Lucía, ¿estás ahí?», repitió Ana, con la voz aún más frágil.
Vi la puerta. Está abierta. El silencio entre una frase y la siguiente se hizo insoportable. Entonces ella añadió, con una voz que parecía hecha de pedazos rotos: «No bajes, por favor. No quiero que me veas así». Algo se quebró profundamente dentro de mí, porque esa frase era exactamente la que yo misma había querido decir tantas veces en mi vida, a tantas personas, incluso a las que alguna vez quise, y porque, sin darse cuenta, Ana me estaba mostrando su verdad más dolorosa. No era el sótano lo que quería ocultar, era a ella misma. Respiré hondo sintiendo que cada molécula del aire frío me quemaba los pulmones. Llevé una mano a la pared para estabilizarme, y antes de subir un solo escalón, antes de responderle, antes de siquiera intentar entender qué iba a decir, escuché algo más, un sollozo que venía desde arriba, desde el pasillo, desde la mujer que yo creía fuerte y entera. Su llanto empezó despacio, casi inaudible, pero luego se volvió un temblor real, húmedo, desgarrado. Y en ese instante entendí que, aunque había bajado al sótano buscando la verdad escondida, lo que realmente estabas tú a punto de enfrentar estaba arriba, vivo, respirando y completamente quebrado. Subí el siguiente escalón con la misma cautela con que uno se acerca a un animal herido. Despacio, sin hacer ruido, sin saber si el próximo movimiento va a calmarlo o terminar de hundirlo. La lámpara amarilla del sótano quedó detrás de mí, lanzando una sombra larga que parecía perseguirme mientras ascendía. Cada paso que daba hacía eco, aunque tratara de ser silenciosa. Era como si el propio cemento quisiera delatarme, igual que cuando de niña intentaba salir de casa sin hacer ruido y mi madre siempre escuchaba la puerta crujir, aún desde el cuarto más alejado. Cuando llegué al último peldaño, la rendija de luz del pasillo me iluminó los ojos. Escuché un jadeo ahogado, seguido por un gemido contenido. La voz de Ana volvió a sonar más cerca, pero sin dirección clara. «Lucía, por favor, no me mires». No me atreví a hablar enseguida. Mi corazón latía tan fuerte que me pareció que ella podía oírlo desde donde estuviera. Me quedé en la penumbra, un pie en el escalón y el otro apenas asomado al pasillo. La lámpara del sótano hacía que la sombra de mi cuerpo se proyectara contra el marco de la puerta, como si anunciara mi presencia, incluso antes de que yo dijera palabra. «¿Ana?», murmuré finalmente, con una voz más baja de lo que pretendía. «Soy yo». Silencio. Un silencio tan tenso que sentí cómo se estiraba entre nosotras, como un hilo a punto de romperse. Volví a escuchar pasos pequeños, dudosos, como si ella se moviera un poco, quizás alejándose, quizás acercándose. No lo sabía, pero entonces, cuando preparaba la garganta para decir su nombre otra vez, algo crujió a mi izquierda. Giré la cabeza lentamente. Ana estaba apoyada contra la pared, sentada en el suelo, las rodillas recogidas contra el pecho. El pasillo estaba semioscuro, pero suficiente para distinguir la forma de su cuerpo encogido. Sus manos se cubrían la cara. Su cabello castaño, normalmente recogido con torpeza en un moño, caía suelto sobre sus hombros, húmedo por el sudor o por lágrimas. No pude distinguir cuál de las dos cosas predominaba. Me acerqué despacio, dejando la puerta del sótano abierta detrás de mí. Cada paso me parecía un acto de traición y al mismo tiempo un acto inevitable. Cuando estuve a un brazo de distancia, me agaché, sin tocarla todavía. «Ana, mírame», pedí en voz baja. Ella negó con la cabeza, sin despegar las manos del rostro. Su respiración era entrecortada, como la de alguien que había llorado tanto que ya no tenía lágrimas, solo convulsiones leves en el pecho. «No quiero que veas lo que soy», murmuró, y su voz sonó ajena incluso para mí, como si hablara una mujer que yo no conocía. Me quedé allí unos segundos, tratando de encontrar la forma correcta de responder, pero no había frase correcta, solo había verdad. «Tarde o temprano», susurré, «todas nos vemos así». No levantó la cabeza, pero sus hombros temblaron ligeramente, como si una parte de ella hubiese recibido mis palabras con un reconocimiento silencioso. Me senté a su lado, dejando que mis piernas tocaran el suelo frío. El cemento me heló los huesos de inmediato, pero no me moví. Había un olor tenue a cera apagada, a humedad y a algo más. El olor humano de alguien que ha estado llorando durante mucho rato, una mezcla de sal y calor y tristeza acumulada. «Ana», repetí, «leí tu carta». Ella inhaló bruscamente,
un sonido que fue casi un quejido. No quería que la leyeras, dijo, aún con las manos en la cara. No así, no ahora. Lo sé, respondí, pero estoy aquí. Y tú también. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que no me respondería nunca. Entonces, bajó lentamente las manos. Su rostro estaba enrojecido, húmedo, con los ojos hinchados y las mejillas trazadas por ríos secos de lágrimas. La piel, alrededor de la nariz, estaba irritada, como cuando uno lleva horas frotándose sin darse cuenta. Su mirada se cruzó con la mía, vacilante, rota, llena de algo que no supe definir al principio. Vergüenza, cansancio, miedo, necesidad, todo mezclado. Lucía, dijo apenas audible, ¿qué viste ahí abajo? No le mentí, vi todo. Ella cerró los ojos y por un momento pensé que iba a derrumbarse aún más, que su cuerpo podría deshacerse como un montón de telas empapadas. Lo siento, murmuró. No debí poner tu foto, ni tus palabras, ni nada, pero era lo único que me mantenía cuerda. Pensar que no era la única que estaba fallando. Me quedé callada, dejando que su confesión flotara entre nosotras. El pasillo parecía más estrecho, más oscuro. Desde el fondo la puerta de mi casa permanecía abierta, como una salida posible, pero no me moví hacia allí. No podía. Ana, dije en voz baja, no fallaste, solo estabas cansada. Ella dejó escapar una risa muy corta, amarga, casi un silbido quebrado. Eso no es cansancio, Lucía. Eso es lo que se siente cuando ya no encuentras dónde sostenerte, cuando tu propia hija te mira como si fueras una carga, cuando todo lo que hiciste durante años ya no sirve, cuando solo te queda el sótano. Sentí un nudo en la garganta. No era compasión lo que me apretaba el pecho, era reconocimiento. Era la sensación de ver en otra persona algo que siempre temía encontrar en mí. La carta, continuó ella, no era para ti, era para mí, para saber que aún podía escribir algo, que aún podía dar forma a lo que me estaba matando por dentro. La forma en que dijo matando me heló, no como amenaza, sino como realidad. Me incliné un poco hacia ella, no para abrazarla, sino para que sintiera que estaba ahí, firme, presente. ¿Pensaste en...? No pude terminar la frase. Me tembló la voz. Ella no necesitó que la completara. Asintió una sola vez, lenta, con una de esas sinceridades que solo aparecen cuando uno ya no tiene nada que perder. La semana pasada, dijo. Y ayer, y hoy, antes de que llegaras. ¿Hoy? Mi voz salió rota. Ana miró hacia la puerta del sótano. Sus ojos tenían una expresión que me rompió por dentro. No miedo ni desesperación, sino rendición. Hoy, repitió. Hice café, me senté en la mesa, miré mis manos y sentí que ya no había nada más. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no supe contener. Ana, susurré con un hilo de voz. Tú no estás sola. Ella apretó los labios temblando. Lucía, estoy sola desde hace años, desde que Sofía me dejó de hablar, desde que la casa se volvió más grande que yo, desde que olvidé cómo se siente dormir sin miedo de que el día siguiente me destruya un poco más. Su voz se quebró del todo. El llanto que siguió no fue un llanto sonoro, sino uno humano, frágil, hecho de aire y espasmos pequeños, el tipo de llanto que uno solo hace cuando ya no tiene fuerzas para protegerse. Sin pensarlo, toqué su mano. Ella se tensó primero, como si ese contacto le recordara que alguien la estaba mirando en su estado más devastado, pero luego no retiró la mano. No la apretó tampoco. Solo dejó que descansara sobre la mía. Vi tus fotos, dije con suavidad. Vi tus frases, vi tu miedo y vi algo más. Ella abrió los ojos lentamente. ¿Qué viste? Que tú has vivido como si todo el peso del mundo dependiera de que tú siguieras de pie. Ana tragó saliva. ¿Y no es así?, preguntó con una amargura tan pura que me perforó el pecho. No, respondí, con la voz firme por primera vez desde que subí del sótano. No es así. Nadie puede sostenerlo todo. Nadie, ni tú ni yo. Ella negó con la cabeza, como si quisiera creerme pero no supiera cómo. Lucía, no entiendes. Sofía me odia. No te odia, está herida. ¿Y eso qué cambia?, murmuró bajando la mirada. Cambia que todavía hay algo que salvar. Ana no contestó, pero sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. Nos quedamos así un rato, en silencio, respirando el mismo aire denso del pasillo.
La luz del foco sobre nosotras parpadeaba intermitente, como si también estuviera cansada. ¿Por qué bajaste?, preguntó ella finalmente con la voz ronca. Oí mi nombre, respondí. Ella frunció el ceño, confundida. Pero yo no estaba aquí, no podía haberte llamado. Lo sabía. Y sin embargo, esa voz había dicho Lucía con una claridad imposible. No sé qué fue, admití, pero sé lo que significó. ¿Qué?, preguntó ella con los ojos entrecerrados. Que ya no podías seguir escondiéndote en ese sótano, que algo dentro de ti, o al final del dolor, estaba pidiéndome que te encontrara. Ella se cubrió la boca con la mano como si mis palabras le hubieran abierto algo por dentro. Un sonido muy parecido a un sollozo escapó entre sus dedos. Yo no quería que nadie me encontrara así, dijo, con un hilo de voz. Y sin embargo estoy aquí, respondí. Ella bajó la mano lentamente, y por primera vez desde que la encontré sentada en el suelo, me miró a los ojos sin huir. ¿Qué hago ahora, Lucía?, preguntó. Su pregunta cayó en el aire como algo frágil, una cuerda lanzada sobre un abismo. La verdad es que yo no sabía qué decir. No tenía una respuesta. No tenía una fórmula para aliviar años de soledad, heridas familiares, silencios endurecidos. No era terapeuta ni experta en nada. Era solo una mujer que, igual que ella, había vivido demasiado tiempo cuidando a todos menos a sí misma. Respiré hondo. Lo primero, dije en voz baja, es no bajar sola nunca más. Ella cerró los ojos. Una sola lágrima cayó por su mejilla. Lo segundo, continué, es hablar con Sofía. No mañana, no después, hoy. Ana apretó las manos sobre sus rodillas, temblando. Miró hacia la puerta de su apartamento como si fuera un territorio peligroso. No sé si me va a escuchar, dijo. Tal vez no, admití, pero vas a ver que lo intentaste. Ella tragó saliva. ¿Y si me rechaza otra vez? Entonces sabrás que la puerta no está cerrada por tu silencio, sino por su miedo. Ana se llevó las manos al pecho, como si le faltara aire. No puedo, no sé si puedo. Puedes, respondí. ¿Por qué no tienes que hacerlo sola? Ana levantó lentamente la mirada, totalmente vulnerable. ¿Te quedarías conmigo? Sí, dije sin dudarlo. Me quedo. No hubo un abrazo, no hubo un gran gesto dramático, solo un asentimiento lento de su parte y el peso de su respiración calmándose muy poco a poco. Nos quedamos así un largo minuto antes de que ella finalmente lograra ponerse de pie. Sus piernas temblaban. Yo la sostuve del brazo, no para cargarla, sino para acompañarla. Caminamos hacia su puerta en silencio. Cada paso parecía abrir una grieta en años de dolor acumulado. Antes de entrar en su apartamento, Ana se detuvo. Miró hacia atrás, hacia la puerta abierta del sótano, y dijo con un susurro, «Cierra eso, Lucía, por favor». Fui hasta la puerta, coloqué la mano en la manija oxidada y la cerré suavemente, sin un solo ruido. No eché llave, no puse candado, solo la cerré. Volví hacia ella. «No es el sótano lo que hay que encerrar», le dije. «Es lo que te hacías a ti misma allí abajo». Ella bajó la mirada, pero esta vez ya no parecía hundida. Parecía empezando a entender. Entramos juntas en su apartamento. La luz cálida del interior contrastó con la penumbra del pasillo. Sobre la mesa había una taza de café a medio tomar, aún tibia, una servilleta arrugada, un papel donde había escrito, tal vez minutos antes, 3 palabras que me helaron. «No puedo más». Ana siguió mi mirada y al verla rompió en un llanto nuevo, más humano, más abierto, menos encerrado. La abracé. Esta vez sí. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, como una niña que necesita que alguien le diga que no va a desaparecer. «Estoy aquí», le dije. Y por primera vez, ella no discutió, no negó, no se ocultó, simplemente creyó. Cuando finalmente se calmó, me miró con los ojos rojos pero más presentes que antes. «Gracias», dijo, y esa palabra tan sencilla, tan pequeña, sonó como un inicio, no un final, porque en algún lugar entre la voz que me llamó desde el sótano y el llanto que escuché en el pasillo, las dos dejamos de estar solas.